les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí en Proverbios, capítulo 1. Y ustedes dirán, ¿por qué no seguimos con Tito? Bueno, tiene algo que ver con Tito, porque cuando Pablo le escribe la carta a Tito, que él es un hombre, ya un joven hombre, que tiene que encargarse de una iglesia que está en la isla de Creta en el año 60 después de Cristo, y había cosas que estaban pasando en la iglesia. Y si van siguiendo el hilo de lo que vamos hablando, arrancamos con el capítulo 2 de Tito. Pero ahí Pablo le dice a Tito, Tito, ahora yo te voy a dar instrucciones para que vos les enseñes a los hombres que peinan canas, a los que son mayores, cómo se tienen que comportar dentro de la iglesia, a los jovencitos, a los muchachos jóvenes, cómo se tienen que comportar, a las ancianas que peinan canas también, cómo tienen que ser ellas, y a su vez las mujeres jóvenes, cómo tienen que ser, lo que se tienen que ocupar, y también cómo tienen que ser en sus trabajos. Todo eso, Pablo le escribe a Tito y le dice lo que él tenía que enseñar a la iglesia. Pero es de notar que hay una palabra que se repite en Tito capítulo 2, cuando le da las instrucciones a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a las jovencitas, y se llama prudencia. Prudencia. Y como también he hecho referencia, la prudencia es algo que la Biblia nos habla, no solamente eso, sino también la sabiduría que proviene de Dios. Y eso es lo que tenemos en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la sabiduría de Dios. Si queremos conocer la mente de Dios y el corazón de Dios, tenemos que leer su palabra, porque Él nos ha hablado por hombres comunes y corrientes que han sido inspirados por el Espíritu Santo y nos han dejado escrito la mente y el corazón de Dios. Y ahora, en este libro de Proverbios, lo que tenemos ahí es sabiduría. Y vamos a ver sobre todas las cosas, porque lo que hay en Proverbios son dichos profundos. Y ahí nosotros tenemos mucho para aprender, mucho para aprender. Todos los que estamos acá, creo que no nos sabemos todo, ¿no es cierto? No sabemos todas las cosas. No somos sabios en nuestra propia opinión, no nos conocemos todas las cosas. Alguno puede conocer un poquito más, otro menos, pero no sabemos como tendríamos que saber. Y Proverbios nos ayuda a eso. Así que vamos a leer el capítulo 1 y le invito a que podamos leer hasta el versículo 6, pero voy a leer hasta el 7 inclusive. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Versículo 6. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por estar frente a tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por permitirnos atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te damos gracias por poder escuchar tu palabra cantada también de la boca de los niños, Señor. Y te damos gracias porque al abrir tu palabra eres tú mismo que nos estás hablando. Señor, creemos que estas palabras son fieles y verdaderas. Ábrenos el corazón, abre la mente, Señor. En este lugar, abre, Señor. Y también, Padre, que estés en este lugar, en el día de hoy, resucitando muertos, Señor. Aquellos que necesitan pasar de muerte a vida, tú lo sabes, Señor, que puedan ser iluminados con tu palabra, Señor. Y gracias nuevamente por poder abrir tu palabra, a poder abrir este lugar también físicamente para que muchos puedan escuchar tu palabra, Señor. Y gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Te pedimos que nos ayudes una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas veces creemos que, como les decía, nos sabemos todos. Y en especial a los argentinos. Y nosotros sabemos, o si ustedes han tenido la posibilidad de viajar afuera de la Argentina, dicen que argentinos hay en todo el mundo. Y muchas veces nos conocen por nuestro carácter.
hay una mezcla de idiosincrasia, de culturas, venimos de distintos lados, inmigrantes de distintos lados, pero el argentino tiene algo especial y muchas veces se nos dicen que somos agrandados. A veces, ¿no? Nada, nosotros, agrandados, nada, de ninguna manera. Los más humildes que pueda pisar en la tierra. O que lo sabemos todos, los que vivimos todo. Y a veces pasa también por distintos sectores de lugares, ¿no? Y tenemos algunas provincias que son más prominentes en esto. Y también tenemos ciudades. Yo no quiero ofender a nadie. Miren, yo nací en La Plata. Pero los porteños, yo conozco y son excelentes personas. Tengo amigos, hermanos muy amados. Pero a veces yo me he encontrado con algunos que se saben todo. Es algo impresionante. Y no solamente dentro de nuestro país, y hay ciertas también en este caso ciudades, sino que nos damos cuenta porque a veces cuando nosotros decimos o chequeamos a alguien y nos dicen, yo soy de tal lado, y entonces nosotros ahí decimos, este debe ser un creído, este debe ser un agrandado, o no, o yo soy el único que piensa así, capaz que yo soy el único que piensa así, no les pasa a ustedes, pero está eso ahí adentro. Y es interesante porque no solamente esto es algo que tal vez uno puede pensar o que nosotros podemos decir, pero busqué en una consultora, una consultora que se llama de Alessandro Irol, que hizo una estadística de cómo se ven los argentinos, a sí mismo y hacia afuera. Y es interesante, yo anoté algunas cosas acá, porque realizó una encuesta a personas de diferentes países sobre los argentinos. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo ven a los argentinos aquellos que no son argentinos, pero conocen argentinos fuera del país? Y miren lo que dice. Dice que algunos son amables, otros son amables, son abiertos, son de pasiones muy intensas, son solidarios. Y la contracara es que también ven una falta de coherencia en los argentinos. Y ahí ya nos mataron, ¿no? Es como que hay una incoherencia muchas veces. ¿Por qué? Porque dice, tienen falta de coherencia según algunos, no tienen autocrítica, algunos son soberbios, impuntuales y con miedo al compromiso. Bien, esto puede ser una parte de los argentinos, tal vez nosotros no, o muchos de nosotros no, o puede ser la verdad que somos así, no sé, según cómo nos ven. Acá hay hermanos que vienen del extranjero, bueno, la hermana Marina de Colombia escogió a un argentino para casarse, pero bueno, tal vez podemos tener una mirada desde afuera. Y esto creo que es lo que representan aquellas personas que yo creo que también todos nosotros, o muchos de nosotros, que hemos vivido sin Dios. No solamente es una parte de la sociedad, un país, o solamente los argentinos, sino que toda la sociedad tiene, o todo el mundo tiene algo de esto. No tiene autocrítica, son soberbios, son orgullosos, porque eso está en el corazón del hombre. No porque naciste en un lugar, no porque sos de una sociedad. Eso puede llegar a potencializarlo más. Pero la realidad es que todo eso está dentro del corazón del hombre. Y muchas veces nos pasa a nosotros, como dice acá, la consultora, que creemos que somos exitosos, pero somos un fracaso, o para no ser tan duros, es decir, tal vez somos un fracaso, vamos a ponernos los argentinos, tal vez como nos ven, somos un fracaso, pero bueno, o mediocres. Pero quiero citar al famoso escritor Borges, porque él definió al argentino básico. Miren cómo Borges escribe al argentino básico. Él dice, es como un italiano que habla español. Se comporta como un francés y quiere ser inglés. No expliquemos más. Tal vez un argentino sea solo eso. Un argentino. Pero cuando recurrimos a la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, no solamente la palabra de Dios contiene la palabra de Dios, sino que contiene el camino de salvación del hombre.
Es lo que nosotros tenemos que mirar para reconciliarnos con Dios, para ponernos a cuentas con Dios. Y eso es lo que nos lleva el gran plan de salvación, la palabra del Señor. Y es lo que los hijos de Dios necesitan también para vivir en este mundo creado por Dios, que ha sido destruido, que es caído, y que un día todos nosotros vamos a compadecer delante de Dios. Por eso necesitamos nosotros, no solamente aquellos que han creído en Dios, necesitamos conocer la mente de Dios y cómo debe vivir un hijo de Dios, sino que todas las personas en este mundo necesitan saber para qué fueron creados. Si nosotros hemos sido creados por Dios, ¿por qué fuimos creados? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Porque si el fin solamente es vivir esta vida haciendo lo que estamos haciendo o ocupados en un oficio, en una carrera, que todo se termina, todo se va a acabar, no tiene sentido. Creo que cada uno de nosotros hemos sido creados para un fin eterno, para un propósito eterno. Y ese propósito eterno está metido, encapsulado en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros debemos vivir entonces? ¿Cómo cada uno de nosotros tenemos que vivir? Bueno, cada uno creo que nos vamos evaluando respecto a esto. ¿Cómo soy yo? Yo tal vez no entro en ese margen de argentinos que son así o de personas que son así. Tal vez alguno dirá, yo no soy ni agrandado ni soberbio. No, yo soy tranquilo. Hasta puedo decir que soy humilde. Y me alegro del humilde que soy. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo debemos pensar de nosotros mismos también, cómo ser sabios verdaderamente y amar la instrucción. Muchas veces nos pasa, y no solamente muchas veces nos pasa, hay algo que es un patrón común. Cuando nosotros somos chicos y nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿qué sucede? Obedecemos. A veces obedecemos. Pero cuando hay cosas que nos dicen algo bueno nuestros padres que nosotros tenemos que hacer, pero no está de acuerdo a lo que yo quiero hacer, entonces ¿qué hago? Desobedezco a mis papás. Y eso está mal. Y así nos vamos criando y vamos creciendo. Y tal vez ahora ya no estoy bajo la tutela de mis padres, ya soy un hombre adulto. Pero como me crié así, siendo arrebatado, impulsivo, no respeté a mis padres, no respeté a mis maestros, no respeté a nadie, ahora tampoco voy a respetar a esta sociedad. No voy a respetar las leyes que me imponen. Pero ni siquiera también eso da una evidencia de que yo estoy respetando a Dios, que es aquel que me dio la vida. Es aquel que me permitió vivir, es aquel que creó todas las cosas, es el que creó este mundo y a Él le tenemos que rendir cuentas. Entonces, todo esto y mucho más está contenido también en un libro que se llama Proverbios. Proverbios es un libro que nos habla acerca de la sabiduría de Dios y la sabiduría que tiene que tener el hombre, la prudencia que tiene que tener el hombre y el camino que debe andar el hombre. Eso es lo que nos habla el libro de Proverbios. Por eso es precioso leer siempre Proverbios. Nosotros animamos a los jóvenes a que lo lean todos los meses Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Podemos leer un capítulo por día todos los meses. Y hay sabiduría, instrucción, enseñanza, exhortación. Siempre tendría que ser. Tendríamos que atesorarlo en nuestro corazón. Y es un buen antídoto para que nosotros podamos adquirir también esa sabiduría de Dios. Y este libro, que es el libro fundamental de sabiduría de toda la Biblia y de manera extraordinariamente práctica, enseña lo básico para saber cómo vivir bien en el día a día y en el mundo que Dios creó. ¿Se pusieron a pensar que estamos viviendo en un mundo que no es nuestro, que es de Dios, que Él creó todas las cosas para su gloria? Y que tenemos que estar viendo cómo tenemos que vivir en este mundo caído. Es lo que Dios nos dice. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? En el mundo que Dios creó. Y necesitamos saber cómo vivir. Y Dios nos dice ahí cómo vivir. Nos dice en su palabra. Pero ¿cuál es el tema principal del libro de Proverbios? Y yo creo que una palabra responde a la pregunta. Es sabiduría. Sabiduría. Si alguno quiere tener sabiduría, necesita conocer el libro de Proverbios. Si alguno dice que ya no quiero saber más de la sabiduría o no, yo ya me la sé toda. No, créanme, no lo sabemos todo. Porque cuando leemos el libro de Proverbios, lo leemos y nos decimos, wow,
esto está acá y yo nunca lo había visto o nunca lo vi de esa manera. Nos muestra el corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? Por los caminos que el hombre anda tenebrosos de su corazón. Pero a su vez Dios lo saca eso a la luz y lo contrapone con sus caminos. Entonces hay dos caminos para seguir. El camino que te lleva a la muerte o el camino que te lleva a la vida. El camino del sabio o el camino del necio. El camino de aquel que quiere conocer los misterios y la sabiduría de Dios o el que quiere andar en sus propios caminos. Todo eso es lo que Proverbios nos habla. Y en Proverbios la palabra sabio y sabiduría por lo menos se usan al menos 125 veces. 125 veces están esas dos palabras, sabio y sabiduría. Recuerdan que la palabra prudencia, lo vimos el domingo anterior, Proverbios la cita 14 veces en distintos lados. La palabra prudencia, cómo ser prudente. Pero ahora, ¿por qué? Porque el objetivo del libro es ayudarnos a adquirir y aplicar la sabiduría de Dios a las decisiones y actividades de la vida diaria. Eso es lo que nos quiere hacer decir Proverbios. Proverbios quiere que Dios quiere que lo leamos para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en un mundo creado por Dios que conoce el corazón de todos los hombres, cosa que yo no conozco y no creo que ustedes lo conozcan. Y entonces Dios nos revela su corazón y las acciones de cómo conducirnos en este mundo caído. Eso es lo que nos dice Dios a través de Proverbios, a través de este precioso libro. Y el libro de Proverbios sabemos que pertenecen a los que los estudiosos llaman la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, que incluye uno de los libros que hoy lo leímos, uno de sus capítulos, Job, y también Eclesiastés. Hoy leímos cómo Job empieza a poner defensa, pero lo hace de una manera poética. Y es de esa manera que nos quiere instruir, que podamos saber la sabiduría del Señor de una manera que nosotros lo podamos entender y comprender. Y entonces, cuando leemos Proverbios, hay muchas cosas que son fáciles de entender y cuando las vamos leyendo y vamos avanzando. Y los escritores de estos libros lucharon con algunas de las preguntas más difíciles de la vida mientras buscaban entender los problemas de la vida desde el punto de vista de Dios. Ellos también luchaban. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui creado? ¿Qué pasa cuando todas las cosas se desvanecen? ¿Qué pasa cuando me queda poco tiempo de vida? ¿Qué pasa cuando un amigo me ha defraudado? ¿Qué pasa cuando mi padre y mi madre me han dejado? Todo eso Proverbios lo responde porque son cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana. La palabra de Dios es pertinente para nuestras vidas, en nuestra vida diaria y práctica. Eso es algo que no tenemos que olvidar nunca. Cuando leemos la Biblia, tenemos algo que debemos poner en práctica. Y es algo que nos va a ayudar en este caminar y ver el punto de vista de Dios. Y Proverbios tiene una particularidad que se puede tomar algunos pasajes significativos y hace una exposición verso por verso, pero muchas veces también agrupa versos y los toma por temas. Por eso es precioso, porque cuando vamos leyendo versículo por versículo, nos damos cuenta muchas veces que el versículo que dice arriba dice algo, pero el de abajo lo amplió, explicó por qué es lo que Dios quiere decirnos. Yo te voy a dar la sabiduría, pero te la voy a explicar, mi sabiduría. Yo te voy a decir lo que pienso, pero te lo voy a explicar lo que yo pienso. Y eso es lo que hace Proverbio. Y lo que deseo hacer en esta mañana, motivado por el consejo que les decía de Pablo a Tito sobre la prudencia que tienen que tener los hombres, no solamente los que peinan canas, las mujeres jóvenes, sino también los jóvenes, los jovencitos. El domingo pasado apuntamos hacia los muchachos más jóvenes, que tenían que ver a aquellos hombres que peinan canas, que ya son mayores, mucho más mayores de edad, y que son hijos de Dios y que son fieles cristianos y que puedan aprender de ellos. Estos hombres necesitan conocer prudencia también, pero los jóvenes necesitan saber qué es la prudencia y qué es la sabiduría. Entonces, esto va a ser para todos hoy, va a ser algo muy bueno. Y lo que Tito también quería estar demostrando era que él mismo tenía que ser un ejemplo. Entonces, creo que esto nos va a llevar a que nos examinemos y que podamos ser un ejemplo para otros.
Por eso podemos saltar al Antiguo Testamento y considerar Proverbios, porque es un libro que nos da mucha sabiduría para la vida y sobre todo la primera parte contiene un primer propósito. En estos versículos que leímos hay 2 puntos principales. El primer propósito es obtener sabiduría y prudencia, obtener sabiduría y prudencia a un primer grupo que son los jóvenes. Proverbios nos está diciendo, quiero que obtenga sabiduría y prudencia, pero lo va a apuntar a los jovencitos, a los jóvenes, a aquellos que se están formando como hombres. Y la segunda parte se enfoca sobre los sabios y la capacidad de comprender las palabras sabias. Porque ahora le está diciendo a aquellos que ya son grandes, que se creen sabios, tienen que seguir aprendiendo sabiduría. ¿Por qué? Porque van a ser más sabios. Entonces, no lo sabemos todo, necesitamos seguir aprendiendo, los jovencitos necesitan seguir aprendiendo y los hermanos adultos también necesitan seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Qué son los proverbios? ¿Son parecidos a dichos o a refranes? Porque ahí vemos parecidos, similitudes con ciertos dichos. ¿O es sabiduría popular o divina? Es una sabiduría que bajó de lo alto y ahora se nos está dando. Bueno, la palabra de Dios es inspirada por el Señor. Pero lo que va a utilizar acá el autor de Proverbios, que es Salomón, el hombre más sabio que habitó este mundo y no va a haber otro igual que él, lo que nos está diciendo son esos refranes o esos dichos que también vienen de la mente de Dios. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, yo anoté que un proverbio es una sentencia, adagio o refrán. Eso es un proverbio. Es como un refrán. Conocemos refranes nosotros, ¿no? Podríamos citar un montón. Todos los que están acá deben conocer algún refrán seguramente. Y la traducción en nuestras Biblias, el hebreo, tiene una palabra que se llama mashal. Como y estas palabras tienen un sentido más amplio que nos aclara el panorama. Porque según un autor dice, la palabra mashal abarca más que solo los proverbios breves. No solo es un dicho popular, no solo es un dicho breve que se dice por ahí y se deja. O como dice otro autor, son declaraciones en algunos casos breves, pero son enérgicas, mediante las cuales se expresa en forma memorable algún consejo sabio, lección moral o experiencia sugestiva. Eso es lo que nos da el libro de Proverbios. Por eso es importante leerlo. Nos da experiencia, nos habla de forma memorable algún consejo sabio, una lección moral. Lo tenemos ahí encapsulado. Y tiene sentido porque Proverbios se trata de un padre que está hablando con un muchacho. Proverbio es un padre que le está dando sabiduría a su hijo. Por eso muchas veces dice, hijo mío, oye, hijo mío, escucha la instrucción. Y también es interesante porque este padre que ya introdujo al hijo en los caminos del Señor, y esto lo tenemos que tener en mente, no es que el padre está diciéndole, hijo, ahora te voy a dar un proverbio para que vos te pongas en el camino y tengas la mente del Señor y el camino del Señor. No, el hijo ya está en el camino del Señor. Lo que este padre le quiere decir es, yo te voy a dar, te voy a mostrar esta sabiduría que proviene del Señor, te voy a dejar estos dichos, te voy a dejar estas expresiones, porque lo que van a hacer es hacerte entender razones. ¿Por qué entendés? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te comportás de la manera que te comportás? ¿Por qué te crié de esta manera? ¿Por qué? Entonces es entender razones de por qué hace las cosas. Y eso es lo que hace Salomón. Y esto es lo que hace el autor de Proverbios. Y no le está diciendo que tiene que elegir este camino. Lo que está diciendo es, quédate en este camino que yo te di, que yo te guié, pero que vos puedas ver la razón por la cual estás en este camino. Porque en el camino que yo te introduje es lo que le va a empezar a decir el sabio Salomón. Lo que le va a empezar a decir con los proverbios es, en este camino que yo te introduje, ahora en la vida te vas a encontrar con otro camino paralelo, pero que es totalmente diferente al que yo te instruí. Y entonces ahí va a empezar a mostrar 2 caminos, 2 opciones. ¿Querés tener la sabiduría de Dios?
seguí por este camino. Ahora, si vos rechazás mis consejos, vas a ser un necio y te vas a desviar por otro camino. Por eso hay muchos consejos. Consejos acerca de apartarse del murmurador, del hombre malo, de la mujer adúltera, que como dice el autor del Proverbios, anda mirando por las calles a ver a algún joven ingenuo que pase por su puerta para poder tomarlo y traerlo hacia él. Pero cuando dice ese proverbio, en Proverbios capítulo 7, el padre le dice, miré entre los simples y hallé a un muchacho joven falto de entendimiento. Por eso lo atrapó esa mujer. Todo eso es Proverbios, todo eso tiene, y muchas más cosas tiene Proverbios. Y un dato interesante es que el periodo más próspero de Israel, el periodo más próspero de la nación de Israel, fue cuando gobernó Salomón. Porque no solamente tuvo paz, fue un rey que no tuvo guerras, sino que también fue muy sabio y pudo guiar con sabiduría a la nación. Si un país quiere ser próspero, tiene que buscar en la sabiduría de Dios. Tiene que buscar en la sabiduría de Dios. Tiene que buscar en la sabiduría que viene de lo alto. Y el propósito, bueno, se puede ver claramente en estos textos, y ahí sí, a partir de lo que estamos viendo, del versículo 2 en adelante. Noten que ahí dice el autor, son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, pero empieza diciendo, para aprender sabiduría, para recibir, bueno, para dar a los simples, en algunas versiones dice. Los simples son los sencillos, los ignorantes, los ingenuos, prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción, dice el versículo 4. Pero hay muchos para. Noten que ahí en sus Biblias ustedes tienen muchos paras que lo vamos a desarrollar en un momento, pero en el versículo 2, 2 veces, en el versículo 3 una vez, en el 4 otra vez, y en el versículo 6 otra vez. O sea, quiere decir que ese para me indica que para qué yo te estoy enseñando esto. Yo te estoy enseñando esto para un propósito, no es para cualquier cosa, sino que es para algo que te va a servir. Por eso utiliza muchas veces esa palabra para. Como dice un autor, Proverbios es una guía para vivir exitosamente. ¿Querés vivir tu vida exitosa? Lee Proverbios, atesorá Proverbios en tu corazón. Hacele caso a lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Mediante citas e ilustraciones de reglas positivas y negativas de la vida. Proverbios aclara lo que conforma una conducta recta o incorrecta en una gran variedad de situaciones. Cómo vivir rectamente, cómo vivir incorrectamente. ¿En dónde? En una situación específica. Entonces, Proverbios te va a llevar a una situación específica y te va a decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Esa es la sabiduría del Señor. Es de la forma que Dios nos habla y nos instruye a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo interpretamos Proverbios? Bueno, es importante aclarar que los Proverbios son como los, dijimos, parecido a los refranes del mundo moderno. Es como que no son leyes absolutas, sino que son consejos sabios. Yo no puedo tomar un proverbio como una promesa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que si al niño yo lo tengo que instruir en los caminos de Dios y cuando es viejo no se va a apartar. No, dice instruye al niño en su camino, en el camino que ya está andando. Puede ser bueno, puede ser malo. Lo cierto es que va a llegar a viejo y va a seguir en ese camino, de acuerdo a la instrucción que le vas a ir dando. Si yo soy un padre fiel, que ama las Escrituras, instruye a sus niños y nuestros hijos alcanzan la salvación, el Señor los salva y los sigo instruyendo en los caminos del Señor, lo más probable es que ese hijo siga en los caminos del Señor, porque ya está en ese camino. Pero si soy un padre que no se ocupa de su hijo, que no lo instruye en la palabra del Señor, y después quiero que ese hijo esté conociendo a Cristo, conociendo al Salvador, por la gracia del Señor lo puede hacer, pero no querramos que esto sea algo mágico. De acuerdo a cómo lo has instruido es lo que va a seguir. Un padre que instruye a su hijo en el robo, lo más probable es que sea un ladrón,
Un padre que instruye a su hijo, tal vez en estar haciendo cosas malas, un mal ejemplo de cómo trata a su esposa, o una esposa cómo trata a su marido, lo más probable es que esa sea su escuela, y va a ser lo mismo cuando se case cada uno de ellos. Siempre se los está llevando por un camino. Puede ser un camino bueno o puede ser un camino malo. Pero los proverbios no tenemos que tomarlos como promesa. Bueno, recordando un refrán, ustedes saben que hay un refrán que dice, perro que ladra no muerde, ¿no? ¿Y a qué se está refiriendo ese perro que ladra no muerde? Bueno, generalmente lo utilizamos a las personas, a aquellos que se están haciendo los cocoritos y decir, no te preocupes, acá no va a hacer nada, perro que ladra no muerde. Bueno, pero yo cuando voy por la calle y veo un perro que me ladra, yo por las dudas me cruzo de vereda. Porque he visto perros que ladran y que sí muerden. Entonces no lo puedo tomar como una ley eso, sino que yo lo tengo que poner en el contexto. Proverbios hace lo mismo. No lo tomes como una ley, ponelo en el contexto. Te está enseñando sabiduría de algo. Hay algo más ahí que te lo va a ir explicando. No es una ley que se cumpla en muchos casos. R.C. Sproul dice respecto a Proverbios que un error muy común en la interpretación bíblica y la aplicación es darle a un proverbio el peso y la fuerza de un absoluto moral. Cuando leas Proverbios, no es decir, yo tomo la promesa de este proverbio para mí, para mi casa. No, es algo que te está indicando una enseñanza, algo que tenés que hacer para que vos puedas luego, de acuerdo a lo que te está enseñando, aplicarlo y andar en la sabiduría del Señor. Eso es lo que te está enseñando Proverbio. Esto es que los proverbios no son garantías de promesas de Dios, sino guías poéticas para la buena conducta. Proverbios, Dios nos lo dejó para ser como un riel donde encaja el tren y sobre ese riel va. Y si va encaminado sobre eso, vas bien, vas por un buen camino, estás considerando la sabiduría de Dios. Un proverbio expresa lo que es verdad en la mayoría de los casos y ánimo cierto o un comportamiento para lograr ciertos objetivos. Pero en ningún momento dice lo que siempre va a ocurrir. No dice Proverbios eso, lo que siempre va a ocurrir. Entonces, vamos a enfrentarnos con el primer propósito de Proverbios, que nos habla. Noten el versículo 2. ¿Para qué es la sabiduría de Dios? Si lees en tu Biblia Proverbios, hoy lo estamos leyendo, mañana te levantás y lo lees, y a partir de ahora lo vas a leer siempre. Bueno, Proverbios lo que te quiere dar es que obtengas sabiduría y prudencia. Versículo 2, dice ahí, para aprender sabiduría e instrucción, dice la Biblia de las Américas, para discernir dichos profundos. Y acá hay una cadena que se va enganchando cada eslabón. Es como una cadena que va uniendo un pensamiento de Dios con el otro y con el otro y con el siguiente. El para es un eslabón y va diciendo esto es para esto y para esto, va enganchando y no se puede desenganchar. Cada vez nos va enseñando más, desde el versículo 2 al versículo 6. Ahí cada versículo dice algo y el siguiente lo amplía un poco más. Miren el versículo 2 y 3, dice, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta. ¿Ven cómo amplía? De vuelta nombra la instrucción, pero dice para que tu conducta sea sabia. O sea, te engancha el otro verso de arriba con el de abajo y vos lo tenés que tomar todo junto. Y esa es la sabiduría del Señor. Está ahí unida. Por eso el sentido de entender o aprender. ¿Cómo es? Observando o reconociendo en este caso la sabiduría que se refiere a un conocimiento práctico basado en habilidades y experiencias. ¿Cómo nosotros aprendemos? De las experiencias, de lo que vemos. Yo veo que alguien hizo algo y tuvo este fin, entonces yo no lo quiero hacer. Yo veo que un familiar era de una manera y terminó de esta manera, entonces no quiero seguir su camino. Experiencia, eso es lo que Proverbios está diciendo. Te va a dar sabiduría, pero a su vez vas a adquirir experiencia para que vos puedas mostrar a otros cómo es de acuerdo vivir a la sabiduría de Dios. Pero en el versículo 2 dice,
para aprender sabiduría e instrucción. En la Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice eso. En la Reina Valera dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿No es cierto? ¿Tienen algunos ahí la Reina Valera? Para aprender o entender sabiduría y doctrina. Entonces, ¿qué es? ¿Instrucción o doctrina? Pero es interesante porque la palabra más exacta es la que traduce la Nueva Versión Internacional, porque dice, para adquirir sabiduría y disciplina. ¿Por qué la palabra ahí es disciplina? Porque lo que nos trae es una corrección. Es una corrección. Lo que el padre le estaba dando a su hijo es, yo te instruí en el camino, vos estás en el camino que yo te dije que tenés que andar, pero ahora tené cuidado porque vas a tener estas oportunidades que te van a hacer desviar. Y si te haces esto, la vas a pasar mal. Si haces lo que yo te dije que no tenías que hacer, la vas a pasar mal. Y esa es la sabiduría de Dios. Dios nos dice en su palabra lo que nosotros tenemos que hacer. Lo podemos leer, lo podemos aprender, pero ¿no es verdad que nos cuesta ponerlo en práctica? Cuando Dios nos dice una cosa y después nosotros hacemos otra y tenemos otro resultado. Pero si estás haciendo lo que te dicen que no tenés que hacer, ¿qué resultado vas a querer? Es lo mismo que estar haciendo lo mismo de siempre y querer tener otro resultado. Es imposible. Hay que cambiar. Tiene que haber un cambio. Y es lo que ahí el Señor nos está diciendo. Quiere decir que los proverbios te van a hacer más sabio y disciplinado. Eso es lo que te va a hacer. Si lees la palabra de Dios y sobre todo lees el libro de Proverbios, que Salomón ahí los compuso. Dice ahí en Segunda de Reyes en Primera de Reyes que Salomón compuso más de 3.000 proverbios. Y solamente acá tenemos algunos pocos. Mucha sabiduría le había dado el Señor. Venían de otros países para escuchar la sabiduría de Salomón. Venían los reyes, le traían regalos, por eso fue muy próspero. Porque Dios lo había hecho tan sabio que querían escuchar sus consejos para sus naciones. Y como agradecimiento le traían un montón de cosas. Salomón tuvo que hacer una ciudad entera para meter los regalos que le daban. Miren esa sabiduría del Señor. Y miren qué bueno que es el Señor también. Nos dan los proverbios el conocimiento práctico para actuar en la vida, como toda la Escritura. A nadie nos gusta ser disciplinado o exhortado. Cuando nos reconvienen con algo o cuando podríamos decir, nos retan con algo. ¿Nos gusta? A los chicos que están acá, ¿les gusta que los rete papá y mamá? ¿Les gusta o no? Levante la mano, ¿quién les gusta de los chicos que los rete papá y mamá? Efra levantó la mano, así que bien. Pero a nadie le gusta. No, aparte está mintiendo, yo sé que está mintiendo. No nos gusta, aún aunque busquen las mejores palabras, a nosotros no nos gustan, hermanos. A mí me buscan las palabras más dulces, más amorosas, y cuando me reconvienen algo, a uno le cae mal, y es la realidad. Ahora, Proverbio lo que hace es esto, nos exhorta y nos dice cómo nos tenemos que comportar, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos llama a hacer cosas a nuestra manera. Por esto Proverbio nos ayuda a reconocer las advertencias que Dios pone en nuestro camino. Noten que dice, para discernir dichos profundos o para conocer razones prudentes. El término ahí conocer es muy amplio. El término ahí conocer, pero lo que mayormente está diciendo ahí que el término conocer es distinguir o entender. Para que puedas distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que lo puedas ver. Es sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios que te va a servir para distinguir aquellas palabras que dan entendimiento. Son palabras que Dios inspiró para que te sea fácil discernir el bien y el mal. ¿A quién le gusta meter la pata? A ninguno de nosotros. ¿A quién le gusta andar por el mal camino? A ninguno de nosotros. ¿A quién le gusta hacer cosas que después tenemos que pagar consecuencias que son feas para nuestra vida? ¿Quién? Yo creo que nadie. Todos queremos hacer lo correcto, todos queremos hacer lo bueno y más delante de los ojos de Dios. Bueno, Proverbios está para eso y ahí le está diciendo este padre a su hijo, lo que yo te voy a enseñar es para adquirir sabiduría y entender prudencia. Y acá llegamos a la prudencia.
Todo el libro nos va a hablar de la prudencia, porque es un principio que debemos aplicar. Hay que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes, inclusive cuando hablamos y cuando no hablamos. Según un estudio dice que el hombre habla menos palabras que la mujer. Y eso creo que en la práctica es verdad, ¿no? Pero se está estimado que casi la mujer habla 2 veces más que el hombre. Y muchas veces pasa que en la multitud de esas palabras hay pecado. Pero esto no quiere decir que es solo de las mujeres. Los hombres tenemos menos palabras y somos más torpes porque pecamos o porque decimos cosas imprudentes, cosas que no tenemos que decir. Hay que ser prudentes, saber cuándo hablar y cuándo actuar, y que el modo de hacerlo refleje también esa prudencia. Y en la Biblia de las Américas está en el versículo 4 la palabra prudencia, porque parece que la conecta con los simples. Noten que acá en mi Biblia de las Américas los traductores la ponen y dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Eso es lo que hace hacer la prudencia. Y no solamente eso, lo que dice ahí en el versículo 4, la palabra prudencia, porque la conecta con lo simple. Pero en la Reina Valera 60, en el versículo 3 pone la palabra prudencia. Y uno dice, ¿no se pusieron de acuerdo? Sí se pusieron de acuerdo. El tema es que los dos la están conectando ¿con quién? Con los simples y con los jóvenes. ¿Quiénes son los que necesitan prudencia? Los que son simples y los que son jóvenes. Y ahora lo vamos a ver, porque ese término parece indistinto, pero es casi igual. Por eso no es un problema, ya que el sentido es el mismo, como dijimos. Ahí los versículos vienen unidos con una cadena, un versículo con otro. Ahora dice la prudencia. ¿Y la prudencia con qué tiene que ver? Con la sabia conducta. Entonces quiere decir que los proverbios son para recibir instrucción. Los proverbios son para recibir instrucción. Ahora, si los proverbios son para recibir instrucción, ¿qué instrucción tengo que recibir? ¿Qué instrucción tiene que recibir el jovencito? ¿Qué instrucción tengo que recibir yo? Yo me considero joven todavía, yo ya les dije. Pero ¿qué instrucción tiene que recibir el que peina ya canas, el más anciano de edad? La joven mujer que está casada con su esposo y tiene hijos que criar. Las ancianas, ¿qué instrucción? Bueno, lo que dice después, para recibir la instrucción de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y equidad. La palabra equidad ahí es equilibrio, un balance. Ser balanceado, no ser desbalanceado. Entonces estas 4 cosas, todas estas 4 cosas van a girar en torno a todos los proverbios. Va a empezar a hablarle acerca de todo esto, de cómo ser prudente, de cómo hacer justicia, de cómo tener buen juicio y cómo vivir en un balance, en un equilibrio. Esa es la sabiduría que tenemos acá. Prudencia ahí, la palabra prudencia es mirar, es prestar atención. Cuando nosotros llegamos a una esquina, le enseñamos a nuestros hijos que te parás en el cordón y mirás para los 2 lados. Sé prudente. Si el semáforo está en verde, ¿ves? No, los autos pasan, no cruces. Cuando está en rojo, ahí podés cruzar, te dan paso. El auto tiene que ser prudente y frenar. Ahora, si viene un auto que pasa en rojo y atropella a una persona, lo hizo por una imprudencia. Porque tiene que ver con esto, con mirar, con prestar atención para saber cómo actuar. Eso es lo que dice la sabiduría de Proverbios. Si yo quiero saber cómo conducirme en esta vida, cómo actuar con el otro, cómo ser un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen empleado, alguien bueno en la sociedad, tengo que mirar y prestar atención lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Pero a su vez utiliza otra palabra que es justicia. Y ahí la justicia tiene que ver con un término legal. Tanto justicia como juicio es un término, podríamos decir, es ese término jurídico. Y justicia es aplicar justicia en un sentido legal. Es alguien que ve las leyes y que quiere aplicar la justicia en un sentido de acuerdo a lo que dice la ley. Nosotros hemos perdido la justicia y hemos perdido el juicio.
No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Hemos caído. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Cuando Cristo nos salva, nos abre el entendimiento, nos dice, esto es andar en justicia. Yo te voy a enseñar mi justicia. El Hijo de Dios vino para enseñarnos eso. Y Él anduvo en justicia. Pero a su vez también dice juicio. Y es parecido al término anterior, término jurídico. Pero acá se refiere al veredicto. Lo que la instrucción de Proverbios te va a dar es tener un buen juicio. Es poder decir, bueno, esto que estoy a punto de hacer es malo, así que lo voy a desechar. Emitiste un juicio, le diste condena a esa actitud que era mala, lo mandaste a la cárcel. Voy a hacer esto que es lo correcto. Eso es lo que nos da la sabiduría de Dios. Un juicio correcto. Y eso es lo que los jóvenes tienen que aprender. No andar por sus propios caminos, por sus propios pensamientos. La justicia y el juicio es la que Dios lo da correctamente para todos nosotros. Y bueno, y ahí es equidad, esa palabra de igualdad o rectitud. Es decir, ir en el camino derecho, ir en el camino correcto. Y eso es lo que este padre le está diciendo a su hijo. La instrucción que yo te voy a empezar a hablar y a dar te van a guiar por todas estas cosas. A ser prudente, andar en justicia, andar en juicio y andar en equidad o en rectitud o en igualdad. Ahora, si juntamos todos estos términos, todo esto, lo que dice ahí el versículo 3, lo conectamos, podríamos decir que los proverbios o la sabiduría de Dios nos instruyen para ayudarnos a actuar con prudencia, aplicar justicia, dar veredictos correctos y actuar en forma equitativa y recta. Para eso te sirve conocer la sabiduría de Dios. Para eso te sirve. Es buena y es bueno los caminos del Señor. Pero ahora apunta a una primera audiencia de personas. Ahí nosotros lo tenemos en el versículo 4. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Bueno, son personas, ¿no? Jóvenes ingenuos. Y aquí cada palabra tiene un paralelo. Pareciera que simple lo está conectando a jóvenes. Y sagacidad. Sagacidad es tener astucia, tener discreción. Eso es alguien que es sagaz. Y es interesante que es la misma palabra que se utiliza como artimaña. Esa palabra sagacidad es como artimaña. Pero ahora, la sabiduría del Señor, la que proviene del Señor, te va a dar a los simples, a los jóvenes, le va a dar esa astucia. Por otro lado, simple, ahí es una palabra bastante fuerte. Ahí la palabra simple significa tonto. O puede ser también una palabra como alguien seducible o ignorante, alguien que es fácil de manejar, de manipular, de ser llevado, como nosotros decimos, de las narices hacia un lado. Lo agarró y lo llevó de la nariz, como que va solo. Ese es el simple, es el que se deja seducir por cosas fáciles. Son aquellos que fácilmente son llevados o al bien o puede ser también o al mal. En otras palabras, los fácilmente manipulables. El progreso del peregrino, cuando recién comienza el relato, se le aparece al peregrino una persona llamada Señor Maleable. Y el Señor Maleable, ¿qué hizo? Le predicó el peregrino. Ay, yo quiero conocer esa ciudad. Pero después vino otro corriendo y dijo, no, vos tenés que estar con tu esposa, con tus hijos. Y él dijo, tenés razón. Ay, me voy a perder de todas las cosas esas. Y se pega la vuelta y se va. Manipulable, maleable. Y lo que está diciendo acá, que la sabiduría que proviene de Dios ayuda a los que estos inexpertos son y adquieran la astucia que necesitan. Y se deduce que, como está conectado con los simples, son los jóvenes. Son los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Todos nosotros fuimos más jóvenes. ¿Pero qué creíamos? Que las sabíamos todas, ¿no? Las sabíamos todas. No, mi viejo está errado, no sabe nada. No, sí, es viejo, es anticuado. No vayas a ese lado, no vayas, te va a ir. Cuidado con ese que te vas a juntar, cuidado, yo sé, es una persona que es así, mirá que yo conozco. No le dábamos importancia.
Sean padres cristianos o no cristianos, porque acá estamos hablando de las actitudes muchas veces de la vida, de las personas que ya conocen cómo es una persona. ¿Y qué pasó? Nos fuimos y metimos la pata. Bueno, eso es lo que acá está diciendo. Yo no quiero que hagas esto. Yo quiero que sigas la instrucción. Entonces esto tiene sentido porque los jóvenes inexpertos, ellos carecen de madurez y experiencia en la vida. Y hay personas que realmente son ingenuas. Son ingenuas. Yo he sido ingenuo varias veces. Pero hay personas que son fáciles de engañar, ¿no? Y a veces pasa eso. Y la gente conoce, los vendedores sobre todo, conocen a ver quién es el más flojo. Cuando vamos a comprar a un lugar, yo voy con mi esposa, y a veces generalmente estamos ahí. Si yo lo veo lindo, me lo quiero llevar. Ya está, no me importa si es, qué marca sea, me lo quiero. Y mi esposa, sabiamente, a veces no. Pero si hay un vendedor, ¿qué hace? Ya la deja de lado a ella y me apunta a mí. No, fíjate que es bueno esto que... Y hasta capaz que en algún momento dice, ¿quién toma las decisiones en tu casa? Manipulable, sabe que es débil. Y van por ese lado. Bueno, eso es lo que quiere hacer el enemigo de nuestras almas. Te va a querer manipular y llevar por lugares que son lejos de los caminos del Señor, de la sabiduría de Dios. Es lo que le pasó a Eva. Dios le dijo una cosa y el enemigo vino y le susurró otra. No, si vos comés del árbol vas a alcanzar más sabiduría, vas a ser sabio como Dios. Y se acuerdan que la palabra sabiduría que Satanás le dijo es la misma palabra que usa Proverbio, shakal, que significa prudencia. Vas a ser súper prudente. Haz esto que vas a ser prudente. Y así estamos, ¿no? Ya estamos viviendo las consecuencias. Bueno, hay jovencitas también que se dejan llevar por palabras bonitas de otros que no tienen buenas intenciones. Cuidado las jovencitas, las niñas jóvenes, cuidado. Yo sé que le falta un montón a muchas de las niñas que están acá para... Ni siquiera estamos pensando en un esposo para ustedes. Y yo creo que sus papás menos, si son papás que cuidadosos como yo. Pero un día va a venir un hombre y les va a empezar a hablar. Cuidado. Cuidado con las palabras bonitas, las palabras suaves. La primera recomendación, todo hombre, niñas que están acá, si están sus papás acá, tienen que pasar por el filtro de su padre. Y los padres, bueno, esto no es golpear a los muchachos, sino nosotros, el Señor nos ha dado sabiduría y experiencia, esta sabiduría que necesitamos para ver si ese hombre, si yo amo a mi hija, la cuido, un tesoro precioso, ¿se la voy a dar a cualquiera? De ninguna manera. Vamos a tener cuidado, la vamos a cuidar. Y por lo tanto necesitamos ser sabios. Y las jovencitas tienen que escuchar la sabiduría. Muchos las manipulan para lograr tomar lo que quieren de ellas. Y muchas veces lo único que quieren, y discúlpenme, es tener relaciones sexuales. Es eso. Las muchachas jovencitas, los hombres son movidos por las intenciones que salen bestiales de nosotros. Y a veces se ve a una mujer solo para usarla y desecharla. Y a veces caen, lamentablemente. En el contexto de Tito, que lo estamos viendo, las mujeres habían sido seducidas por los falsos maestros. ¿Y saben lo que estaban haciendo los falsos maestros? La estaban sacando de sus casas. La estaban alejando de sus maridos y de la crianza de los hijos para aprender una sabiduría que era superior. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso Tito le dice, enseñales a las viudas, a las ancianas que tienen que enseñar esto a las más jovencitas. A que sean amantes de su casa, de sus maridos, de sus hijos, porque se habían alejado. Les habían prometido el oro y el moro y se habían alejado de los caminos del Señor, del propósito de Dios. Y donde la mujer tiene que estar, es estar ahí al lado de su esposo como esa mujer que apoya a su marido, esa ayuda idónea, como que también está ahí al lado de él, pero también siendo una maestra del bien al lado de sus hijos. Lamentablemente esta sociedad
lo que hace cada vez más es querer sacarnos de los caminos del Señor y de los planes del Señor. Y eso muchas veces es imprudente. De igual manera hay hombres que son fácilmente seducidos por mujeres. Miren Proverbios 2:16, si no somos seducidos. Ella te librará, le está hablando de la sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Proverbios 2 es el capítulo clave de todo Proverbio, porque ahí lo que va a hacer Salomón es decir, o vas a andar en este camino o en este camino, pero vas a tener consecuencias. Y acá le está diciendo, si vos prestás atención a la sabiduría, si adquirís sabiduría, te va a librar de esta mujer extraña, la que lisonjea, te chamulla con los labios, eso es lo que quiere decir. Y muchos jóvenes se dejan llevar por amigos a tener relaciones, drogarse, fumar alcohol, delitos, rebelarse a sus padres, incluso a desviarse del evangelio también. Cuidado, cuidado. Jovencitos, escojamos bien nuestras amistades, escojamos bien con quién andas, con quién estamos escuchando. Ahí el término hebreo joven es un joven que posiblemente tiene entre 17 y 19 años. Y a su vez ya está en edad de casarse. Según acá el contexto, los jovencitos ya a los 19 años ya se estaban casando, ya eran hombres. Y miren nosotros, o sea, yo a los 19 años, bueno, el Señor ya me había salvado, pero no estaba pensando en casarme. Y acá la sabiduría del Señor dice, cuanto más joven seas para casarte, mejor. Y uno dice, ¿por qué? Porque tenés que aprovechar la fuerza de la juventud. ¿Para qué? Para tener hijos y para criarlos, porque te desgasta. Tenés que trabajar, tenés que criar hijos, tenés que sostener una esposa, un hogar. Sos parte de una comunidad. Necesitas mucha fuerza. Por eso es el momento clave de la juventud. Y eso es algo bueno. Un autor dice, la palabra que se utiliza aquí, Nahar, o sea, joven, es un joven en formación, dice él, quizás entre 15 y 25 años. Y es interesante que hoy este grupo entre 15 y 25 años representa el 30% de toda América Latina. Hay bastantes. Miren cuánto hay para aprender también. Ahora el versículo 4 dice, te va a dar conocimiento y cordura, dice una versión. La Biblia de las Américas dice conocimiento y discreción. Pero cordura, ¿qué es el término cordura? Es planear. Te va a ayudar a planificar, te va a ayudar a planear tu vida. A veces, si hoy le preguntamos a los jóvenes cuál es su mayor problema, ¿qué es lo que piensan del futuro? No tienen futuro. No hay un futuro. Y eso es grave. Y acá lo que dice, la sabiduría te va a ayudar a planear, a dar esa cordura. Entonces la sabiduría que proviene de Dios en Proverbios les va a ayudar a conocer mejor las cosas y planear bien sus acciones. Y los jóvenes muchas veces se dejan llevar por las acciones de otros grupos de personas, inclusive violentas. Supimos del caso de los rugbyers, ¿no? Se dice, que mataron a un joven, ¿no es cierto? El caso de Fernando Báez Sosa. Se mediatizó un montón de cosas, política entró. Pero era un grupo de amigos y después todos decían que no todos tenían la misma culpa. Y es verdad. Porque solamente necesitas un violento o dos para incentivar a otros. Para incentivar. Pero caen todos en la misma bolsa, como decimos. Y hoy esos jóvenes que hicieron eso, se arruinaron la vida, están en la cárcel. En la cárcel, el peor lugar que podés estar. Todo por seguir un impulso, todo por seguir un comentario. Cuidado con quién andamos, cuidado. Una vez recuerdo que me contó un muchacho, dice, no conoce al Señor, ¿no? Me dice, no, teníamos que ir a desalojar una casa que era de un familiar. Y dice, yo fui a buscar los más bravos. Él andaba con un grupo bastante bravo. Y dice, me dio risa porque uno vino y me dijo, dale, tengo ganas de matar a alguien, me peleé con mi esposa. Yo digo, ¿qué tiene que ver?
Pero tenía tanta bronca acumulada, había pasado algo tan feo en su casa, que ahora se la quería desquitar con una persona que ni conoce y que otro le dijo que estaba ocupando un lugar que ni se sabe si es verdad o no. Pero fíjense las locuras que podemos llegar a hacer. Proverbios, la sabiduría de Dios está diciendo que nosotros veamos bien para no caer en estas trampas, no caer en esa locura. Y siempre hay alguno dispuesto a buscar a esos jovencitos, siempre. Bueno, la segunda audiencia y versículo 5, un poco más rápido, simplemente ahí son los sabios. Y acá se refiere a una persona que sabe aplicar la sabiduría. O sea, a los sabios es una persona que ya tiene un conocimiento, tiene una madurez, es sabio y sabe aplicar la sabiduría. Pero es interesante porque el diccionario de palabras Vine dice, los sabios son los que temiendo a Dios viven de acuerdo a lo que Él espera de ellos y según lo que una sociedad temerosa de Dios espera. Se ven como personas íntegras, son sabios porque su estilo de vida proyecta el temor de Dios y la bendición de Él reposa sobre ellos. De la misma manera que se considera hábil a un artesano en su oficio, los sabios en el Antiguo Testamento aprendían y aplicaban la sabiduría en cada situación de la vida y el nivel de su éxito servía de barómetro para marcar el avance en el camino de la sabiduría. Pero ¿qué es lo que más adelante le va a decir Salomón a su hijo con respecto a los sabios? Miren lo que dice Proverbios 9:9. Da al sabio y será más sabio. El que tiene sabiduría va a seguir buscando sabiduría. Y eso es humildad también. Nunca vamos a terminar de aprender. Siempre hay algo más para aprender. Una persona sabia no le importa que tenga todos los diplomas del mundo, siempre sabe que tiene que aprender y hay que ser humilde para reconocer eso. Pero dice ahí el segundo propósito, para comprender las palabras sabias, y las palabras sabias son parábolas. La palabra acá es parábolas. ¿Con qué enseñó Jesús? Para que podamos entender, con parábolas o con proverbios, inclusive dice un autor. El propósito lo marca ahí el para. Y los sabios y entendidos adquirirán consejo con propósito y van a obtener la guía para entender los proverbios y declaraciones, las palabras de los sabios, como dice versículo 6, y dichos profundos como enigmas. Pero los sabios pueden hacerse más sabios. Entonces no solo esto es para los jovencitos, sino que es para aquellos que ya tienen sabiduría y que están aconsejando. ¿Qué necesitas? Seguir aprendiendo sabiduría. Y quiero concluir, creo que el mensaje de Proverbios, este libro inspirado por Dios para hablarnos, nos dice dos propósitos: obtener sabiduría para la vida y capacidad para comprender las palabras sabias, pero además que llama a los jóvenes inexpertos, pero al mismo tiempo a los que ya son sabios y que ya pueden aumentar el saber. Y me gustaría cerrar con el tema de Proverbios versículo 7. No lo tenía acá, pero creo que es algo bueno para cerrar todo esto y terminar. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es la única base del conocimiento verdadero. Y esto, escúchenlo bien, el temor del Señor es la única base de conocimiento verdadero para todos los hombres. Para todos los hombres. Este temor no es un terror desconfiado de Dios, sino más bien es un temor reverente y la respuesta de fe que nosotros tenemos en adoración a Dios. Él es el Señor. Yo solamente soy su súbdito. Yo he sido creado por Él, necesito conocerlo a Él. Y a su vez se revela a sí mismo como el Creador, el Salvador y el Juez. Noten que acá dice versículo 7, el principio. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio. Entonces está diciendo que el principio de todo, el génesis de todo, el conocimiento para todo hombre es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Sin embargo, los incrédulos pueden saber mucho del mundo, pero por la gracia común de Dios. Pero el temor del Señor te permite conocer el significado verdadero de la vida. Y esta sabiduría es el principio para conocer la vida. Y la vida y la luz del mundo, ¿en quién se manifestó?
en Cristo. En Cristo. Él era la sabiduría personificada. Él era la sabiduría que se habla en Proverbios. Esa sabiduría que se resalta, que la empieza a personificar, va a ser manifestada muchos siglos después a través de la persona de Jesucristo. Y Él es aquel que tenemos que mirar. Él es la sabiduría. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no obedece a Cristo, el Hijo de Dios, no verá la vida. Por eso, en esta mañana, no desprecies la sabiduría y la instrucción que te están guiando a Cristo. La sabiduría y la instrucción que hoy vimos te están guiando al Salvador, a Cristo. Es al que vos tenés que mirar. No desprecies, dice la sabiduría y la instrucción. No seas necio. Acá dice el necio, el insensato. Y creo que lo que hay que hacer, si no estás considerando esto, tenés que hacer lo que dice el versículo 23, y te lo voy a leer. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Abrazar la sabiduría es abrazar a Jesucristo. Me gustaría que esta mañana puedas abrazar la sabiduría de Cristo, que te arrepientas y te vuelvas al Señor, para que verdaderamente puedas saber cómo es vivir en este mundo sabia, justa y piadosamente. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, porque podemos adquirir sabiduría mirándote a ti, Señor. Perdónanos por ser tan orgullosos, Señor. Perdóname a mí, Señor. Tantas veces sabes que me levanto en mi propia sabiduría, Señor. Cuánto necesitamos aprender, ser más sabios, Señor. Y te damos gracias porque has enviado a tu Hijo Jesús para que podamos reconciliarnos contigo. Señor, si en este lugar todavía hay personas que no se reconciliaron contigo, con el Dios de los cielos, el Creador, el principio de la sabiduría, te ruego, Señor, que abra sus corazones, que te sigan, que se arrepientan, Señor, y que crean en ti para salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.